Bueno, nos encontramos hoy nuevamente con nuestro programa Oasis de Escritores. El invitado de hoy se llama Roberto Borges Cruz, escritor mexicano. Me voy a permitir darles una breve reseña de su hoja de vida y una breve reseña de su obra, Imperio. Roberto, bienvenido al programa Oasis de Escritores. Este es un grupo de amigos que nos reunimos los domingos para comentar las obras que se están proyectando y que se están trabajando. Tenemos en nuestro grupo escritores con experiencia, con formación, otros sin experiencia, principiantes, otros con mayor recorrido, kilometraje, como digo yo, pero este es un espacio abierto para todos y precisamente para crecer. Voy a leer tu biografía y luego te damos el uso de la palabra, haremos una serie de preguntas y tanto por parte de la entrevistadora como por parte de los asistentes. Y bueno, mi nombre es Isaura Cardona López, estoy acá en Colombia y procedo a hacer tu lectura. Roberto Borges Cruz nació en la ciudad de Guadalajara, se formó como oficial de artillería en el heroico Colegio Militar y diplomado de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra. Trabajó como servidor público en dependencias encargadas de seguridad pública, procuración de justicia. Durante sus comisiones en el exterior del país, en el interior y el exterior del país, se desempeñó como enlace de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas y Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas de Organizaciones de Estados Americanos. Es ahí donde desarrolla el gusto por el análisis de temas de cooperación internacional enfocados a la geopolítica. Durante sus viajes a diferentes países y la atención de temas con organismos internacionales, recogió experiencia y riqueza cultural, lo que le permitió iniciarse con la escritura. Hoy en día, transforma hechos de la historia impregnados de sensibilidad y humanismo, buscando catapultar el Homo sapiens al desarrollo. Su estilo, su pasión y dedicación profetizan que será un escritor querido en su país y en el mundo. Ha escrito entre sus producciones literarias en el año 2016 el libro Pecadores Perversos en 2 tomos. Y hoy lo tenemos en nuestro programa Oasis de Escritores con su nueva novela Imperio. Es una novela distópica que se basa en el fresco de Michelangelo Buonarroti para separar a los justos de los pecadores. Sí, Alphonse Toussaint, corresponsal de guerra, conforma un equipo de genetistas y virólogos para trabajar con patógenos peligrosos que le permitan diseñar vectores virales para conformar una nueva especie. Una novela que rompe con el esquema de justicia al que considera una guerra de desgaste sin resultados. Un entramado que desafía las ideologías dominantes al pretender dar un giro brusco al rumbo de la especie humana. El futuro del Homo sapiens depende de la ofensiva Azcapotzalco, una hazaña que forjará un nuevo mundo con el involucramiento de los presidentes de las potencias mundiales en una carrera contra el tiempo, que se convierte en la última esperanza para seguir habitando el planeta. Un suspenso jamás imaginado por los lectores. Una masacre que políticamente es correcta, pero una masacre que políticamente es incorrecta, pero que socialmente es correcta y no podrán registrarse como crímenes de lesa humanidad. Imperio invita a una reflexión para buscar una forma de convivencia mediante un esquema de un nuevo orden mundial alejado del siglo XX. Una lectura que apasionará
y los dejará asombrados por la forma de atacar a los enemigos de la humanidad y sus resultados. ¿Cuántos millones de pecadores dejarán de existir? Esa es la gran pregunta que hoy nos contará nuestro invitado. Dioses, acercaos y contemplad el perfeccionamiento de vuestra creación. Roberto, esta es la presentación de tu obra. Te damos la bienvenida y bueno, cuéntanos quién es Roberto Borges Bolaños. Roberto Borges Cruz. Muchas gracias, Roberto Borges Cruz. Nací en la Ciudad de México, en un seno de una familia pues mediana, ni muy numerosa, pero tampoco chica. Mis padres somos 6 hermanos y pues cuando estaba en la secundaria, cuando estaba en la primaria, tendría como unos 9, 10 años, llegó a mis manos un libro gris, todavía recuerdo sus pastas, en donde tenía varios cuentos. Empecé a leerlos y empieza uno a viajar con la imaginación, tratando de idealizar todos esos escenarios que vienen en esos cuentos. Me gustó la lectura y me empecé a seguir con otras cuestiones. En la secundaria empiezo uno a conocer las obras clásicas. Es donde entra la inquietud de conocer más acerca del ser humano. Posteriormente tuve un profesor de filosofía que nos decía que la filosofía nace como una necesidad de saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En el pensamiento de aquel entonces, todavía un adolescente que está en la transición de dejar la niñez para entrar al mundo de los adultos, uno sigue imaginando que podemos tener un mundo ideal. Aunque en aquel entonces no había tanta violencia como la hay el día de hoy, uno considera que no es el mundo que queremos, no es el mundo ideal. Y ahí sí es como inician mis pasos en lo que es la lectura. Muy bien. ¿Qué te motiva para abordar un tema tan sensible como es el hablar del transhumanismo en tu novela? Pensar en el transhumanismo es bastante complicado, sobre todo por el adoctrinamiento que nos han generado a través de todos los que son los gobiernos sobre lo que es el respeto a los derechos humanos. Basados en esa parte, considero que las autoridades y nosotros como ciudadanos estamos entre lo que es la espada y la pared. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Dónde está la frontera de esos derechos humanos? ¿Por qué permitimos que haya violaciones, secuestros, asesinatos, venta de drogas, derechos de piso? Que nuestras cuentas nos dejen sin nada, o que en nuestras cuentas, en nuestras tarjetas de crédito, metan cosas que no compramos. ¿Qué nos depara? Estamos viviendo ahorita una situación bastante problemática, no solo en un solo país, es en todo el mundo, sea capitalista, socialista, comunista, y ahora con ese nuevo esquema de los populistas, que cada día nos acercamos más a lo que es la degradación del ser humano. Y se pregunta uno, ¿cómo estaremos en 2030, en 2040, en 2050? El panorama que visualizamos definitivamente no es un panorama que sea alentador, tanto para nosotros como a las futuras generaciones que son las que van a habitar este planeta. ¿Qué mundo les vamos a heredar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente? Entonces dice uno, ¿qué podemos hacer por la humanidad? No tenemos una posición para influir definitivamente en lo que son las decisiones, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. ¿Y qué nos queda? Pues refugiarnos en la escritura. Afortunadamente ahí podemos plasmar algunas ideas de cómo observamos el mundo, de qué es lo que queremos y cuál sería hasta cierta manera el ideal de lo que sería la convivencia del ser humano. Si nosotros regresamos en el tiempo y nos imaginamos cómo inició la vida en el planeta Tierra, vamos a tener en la cabeza escenas en donde está la naturaleza.
¿Cómo se forma la vida humana? Dicen que venimos del mar, ahí se empezó a formar las primeras células de vida. ¿Sí? ¿Cómo se forman los primeros pueblos, las primeras sociedades? Olvidándonos un poquito de lo que son las cavernas, ¿cómo empezamos nosotros a convivir con nuestros semejantes? En aquel entonces no había violaciones, no había secuestros, no había gente de condición mala que exigiera dinero para respetar la vida de otro ser humano. Si nosotros nos tomamos unos cuantos segundos de reflexión, vamos a observar que todos tenemos el mismo código genético. Seamos morenos, seamos negros, blancos, amarillos, ¿sí? Seamos rubios, de ojos azules, de ojos negros, todos somos seres humanos y poseemos el mismo origen genético. No somos diferentes. Nos hacen diferentes también las condiciones del hábitat donde estamos, pero pertenecemos al género humano y sobre todo al Homo sapiens, que su traducción, como bien lo sabemos, es hombre sabio. Entonces, si nosotros somos Homo sapiens, hombres sabios, ¿qué es lo que nos limita para tener una convivencia que nos permita desarrollarnos sin que haya diferencias religiosas, sin que haya diferencias políticas, diferencias religiosas, diferencias de pensamiento? Las podemos tener, mas sin embargo no debemos de perder ese punto de vista de que somos Homo sapiens. Entonces, cuando dice uno transhumanismo, mucha gente puede asustarse y hay algunos que me han comentado, es que tú estás pensando en tener hombre mitad humano, mitad máquina. No, para nada. El transhumanismo que estoy considerando es un desarrollo que no va nada más en el aspecto intelectual del hombre, va en el aspecto afectivo, en el aspecto de convivencia, en las ganas de disfrutar. Hay unas preguntas a lo largo de la novela que dicen, ¿es este el mundo que Dios creó para nosotros? Creo que no. Dios creó un mundo en donde nos da libre albedrío y el mundo como lo conocemos actualmente es el mundo que los mismos humanos hemos creado y nos hemos dejado llevar por los intereses personales de los gobernantes. En realidad, la función de los gobernantes, como lo vemos actualmente, no está en el desarrollo de sus sociedades, está en los intereses personales. Los capitalistas quieren eliminar a los socialistas, comunistas y populistas. Los comunistas quieren desaparecer las clases sociales y tener un aspecto de vida en donde hay un solo poder que van a ser ellos, que van a tener todas las canonjías sabidas y por haber, y el resto tiene que vivir en la miseria sin que haya división de clases, sin que haya división de pensamientos en colonias. Y tan es así que empezamos a verlo en las películas. Hoy en día tenemos películas en donde dicen, este es el Capitolio lleno de lujo, lleno de poder, y el resto vive prácticamente como animales encerrados y son sometidos por los estados policiales. Y haciendo un poquito alusión a la obra de 1984 de George Orwell, que dice una parte, lo importante no es mantenerse humano, perdón, no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Entonces de ahí empieza uno a confeccionar qué es lo que queremos los humanos. ¿Queremos vivir? Muchos dicen, la función del ser humano es nacer, crecer, reproducirse y morir. Y entonces se pregunta uno, ¿cuál es el propósito de la existencia de estar en este planeta? ¿Venir como los animalitos, reproducirnos y esperar la muerte? No. Hoy en día tenemos muchas comodidades. La tecnología nos ha llevado a niveles posiblemente insospechados. Las formas de comunicación que tenemos hoy en día fueron impensables. ¿Sí? Tenemos aviones para viajar a grandes distancias en menor tiempo. Tenemos computadoras que en ocasiones rebasan nuestra capacidad para procesar información y procesar datos. Lo que estamos haciendo ahorita, nos podemos comunicar con otros países en un tiempo récord, ¿sí? Prácticamente es como si estuviéramos frente a frente. Pero ¿qué pasa con el pensamiento del ser humano? El pensamiento del ser humano sigue siendo abstracto, sigue siendo individualista. No somos parte de una sociedad. Vivimos, nos preocupamos por nuestra familia, pero no nos preocupamos por el entorno. ¿Qué sucede con los que viven enfrente de nuestro domicilio, atrás, a la derecha, a la izquierda? No nos afecta, ni nos preocupa si tienen enfermedades, si tienen que comer, si mueren, si no mueren, si están enfermos, si van al hospital. Nos hemos hecho individualistas.
Y hoy en día, en donde vemos violaciones, secuestros, asesinatos, por ejemplo, en mi país, que hay cadáveres sin cabeza regados, hombres, mujeres colgados en los puentes con letreros en donde están amenazando a autoridades o a otras organizaciones criminales. ¿Ese es el ser humano que Dios creó para convivir en la tierra? Definitivamente que no. ¿Es lo que queremos nosotros como sociedades para el futuro de nuestros hijos? Definitivamente que no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o cómo podemos generar un cambio que sea favorable, que tenga desarrollo y sobre todo que no perdamos el interés de que somos humanos y que fuimos hechos para estar en convivencia? A grandes rasgos, estas son las ideas que me llevaron a conformar la novela de Imperio y poder hablar del transhumanismo. Algunos me preguntan, ¿pero eso exactamente a qué te refieres? Y les digo, tal vez sea una forma de acercarme un poquito a la teoría de Friedrich Nietzsche sobre el superhombre. Un superhombre, pero no nada más en el aspecto intelectual, también en el aspecto afectivo, para preocuparnos por todos los que formamos parte de la raza humana. Tú en tu novela hablas de un esquema de un nuevo orden mundial alejado del siglo XXI. No se escucha. Que tú en tu novela hablas de un nuevo orden mundial alejado del siglo XXI. ¿Qué podríamos entender por un nuevo orden mundial? Al referirme a un nuevo orden mundial alejado del siglo XXI, es que debemos de buscar una nueva forma de gobierno que nos evite tener que estar en lucha constante. Hoy en día tenemos los capitalistas contra los socialistas, los comunistas, una herencia que tenemos desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Los capitalistas dicen, tenemos que llevar el progreso. Los socialistas dicen, no, nos tenemos que auspiciar en que no tenemos que tener clases sociales. Todos vamos a ser iguales, todos vamos a vivir igual, no va a haber hombres, no va a haber pobres, ni va a haber ricos. Sí, pero casi nadie contempla que ya el socialismo, después de la caída del muro de Berlín, prácticamente se desvaneció. Hoy en día el país que creó el socialismo tiene oligarcas, tiene millonarios, tiene tiendas de las marcas más exclusivas del mundo. Entonces, ¿por qué seguir inmersos en una guerra? La carrera armamentista que se lleva millones y millones de dinero, no vamos a decir de qué moneda, en investigaciones para incrementar el poder bélico, lo único que hace es mantenernos en pugna constante. Entonces, aquí en Imperio, el nuevo orden mundial no está en que me voy a hacer socialista o me voy a hacer comunista o capitalista. Y lo peor ahora, ese sistema que llaman del populismo, en donde llegan y prácticamente todas las guerras que hubo para llegar a la libertad en diferentes naciones se vienen abajo porque estamos regresando a los esquemas de esclavitud. Son los nuevos propósitos de la esclavitud del siglo XXI. ¿Sí? Y observamos que los que dirigen esas naciones viven en la opulencia mientras su gente apenas si tiene que comer. Sus casas se están cayendo porque no hay mantenimiento, no hay fuente de empleo y lo peor de todo es que no hay desarrollo. Entonces, al plantear que está alejado de los propósitos del siglo XX este nuevo concepto de orden mundial, es que todos debemos de prepararnos. La cultura es lo único que nos va a salvar como seres humanos. Ya nos vamos a olvidar de que si yo preparo a la gente, corro el riesgo de que más adelante me reclamen. Precisamente de eso se trata, que tengamos sociedades preparadas y educadas para que tengamos una mejor visión, una mejor posición, una mejor vida y sobre todo una visión que sea de grandes alcances para las generaciones que vienen detrás de nosotros y quieren un mundo ideal, no como lo estamos viviendo ahorita, mucho menos el que les vayamos a heredar. Gracias, Roberto. Pablo Arturo, ¿vas a preguntar? Tenemos que crear conciencia, es todo, porque las escrituras nos dicen, nadie es salvo de la ignorancia. Y tenemos que crear conciencia y
saber el conocimiento interno que nos ha dado nuestro Creador para poder superarnos, destruir el ego, que es lo que nos está acabando. Bueno, es todo. Efectivamente, la ciencia nos ha llevado a tener adelantos en muchos campos de la actividad humana, pero les repito, nuestro pensamiento sigue varado en el pasado. Somos individualistas y mientras no nos preocupemos por nuestro entorno, no podemos desarrollarnos y llegar a decir con toda claridad que somos en realidad Homo sapiens, hombres sabios. Bueno, seguimos preguntándote. ¿Cuáles son las tecnologías emergentes que podrían tener impacto significativo en el transhumanismo? Por ejemplo, ahorita tenemos varios grupos que manejan lo que es la economía mundial. Por un lado tenemos el grupo de los G7, que son del lado capitalista. Tenemos ese nuevo grupo de los BRICS, que busca competir con los del G7. Pero si nosotros observamos qué es lo que busca cada uno, buscan el poder. Eso de bienestar social no es cierto, es falso. No están buscando el bienestar social, están buscando una posición que les dé poder, que puedan desplazar a los enemigos o los que consideran sus enemigos, pero en realidad no están buscando que el mundo tenga un desarrollo. ¿Cómo vamos a buscar nosotros un desarrollo en las sociedades de los países desarrollados? ¿Dándoles dinero? No, eso no va a funcionar. Vamos a fomentar más la corrupción. ¿Qué es lo que requerimos o cómo estamos conformando nosotros una nueva especie en esa fase del transhumanismo que planteamos en la novela de Imperio? Bueno, ahí tenemos que buscar, primero, modificar el pensamiento de los niños para que crezcan con una doctrina totalmente diferente, alejada de los conceptos que nos meten ahorita y sobre todo que no se dejen llevar por esa parte de que los socialistas son malos, los comunistas son malos, los capitalistas son malos. No, tenemos que imbuirles de un nuevo pensamiento en donde todos converjamos bajo un punto de vista de convivencia. ¿Sí? El desarrollo cultural, el desarrollo de la mente, de los aspectos afectivos, para que no perdamos la condición de que somos seres humanos. Entonces, considerar un sistema de gobierno diferente a los que nos están rigiendo ahorita posiblemente reduzca la carrera armamentística y se preocupen más por el desarrollo de las sociedades, por el incremento de su cultura, de su aspecto afectivo, de su entorno y sobre todo la convivencia que debe de darse sin estar pensando en que somos contrarios, debemos de estar en pugna constante. Imagínense que el día de mañana, con la novela de Imperio, donde lanzamos la primera fase de Azcapotzalco, de la noche a la mañana ya no tenemos violadores, ya no tenemos secuestradores, asesinos, venta de droga, ¿sí? Personas que cobran derecho de piso para dejar trabajar a las personas honestas, que ya no hackean nuestras cuentas, que ya no nos vacían nuestros ahorros. ¿Qué pasaría? ¿Se han imaginado cómo sería el mundo después de una etapa de esa parte, que es la primera fase de la ofensiva Azcapotzalco para iniciar con la conformación de una nueva especie? Es una pregunta bastante inquietante, posiblemente de una reflexión muy, muy profunda, pero imagínense nada más cómo sería el mundo. Es por eso que manejo en lo que es la novela, que políticamente es incorrecta. Perdóname, si se termina la llamada, mando el nuevo enlace, ¿listo? ¿Perdón? Que se termina la llamada, envío el nuevo enlace. No sé qué pasó.
Ay, no, espérate. Dame un segundo, Roberto, ya para